Ahora vamos a hablar sobre el trabajo. Bueno, la definición, se supone que ya se sabe algo de esto. Entonces tenemos aquí una partícula que está en una posición A y se mueve a una posición A'. Y su nuevo vector de posición pues va a ser sumarle R más este diferencial de R. Suma vectorial. Pero bueno, a ese desplazamiento se le está aplicando una fuerza. La ponemos así. Y forma pues un ángulo alfa. Forma un ángulo alfa con el desplazamiento, ¿no? Entonces, el trabajo de F correspondiente al desplazamiento de R es la siguiente cantidad. Le ponemos U porque trabajo empieza con U. Bueno, aquí no se cumple eso, pero es notación del libro. Normalmente se representa con W, porque trabajo empieza con W, pero bueno, aquí les gusta la letra U. Vamos a seguir estos convenios. Es igual a la fuerza, producto punto, con el desplazamiento, ¿no? O sea, esto, pues si recordamos de cálculo vectorial, es como la proyección de F sobre dr, de alguna manera, ¿no? Bueno, si la magnitud de F es F y la magnitud de dr es ds, lo podemos representar así. F por ds, o sea, la longitud de este vector por la longitud de por el coseno del ángulo. Digamos que es otra forma de verlo. Otra forma pues es verlo en forma de componentes. Porque recordemos que estos son vectores, ¿no? Entonces sería fx de x más fy de y más fz de z. Y bueno, ¿en qué se mide? Pues en el sistema internacional se mide en joules. En joules, algunos lo traducen como julios, que la verdad da hasta risa, pero pues, algunos así lo ponen. Yo pues prefiero llamarle joules como originalmente por un tipo que así se llamaba, ¿no? Que bueno, no me acuerdo realmente qué fue lo que aportó aquí, pero seguramente aportó algo. Se mide en joules, donde un joule pues es un newton multiplicado por metro, que es justamente la fuerza se mide en newtons, el desplazamiento en metros, se multiplican y a eso le llamamos joule. En SI, ¿no? En sistema internacional. En el sistema inglés o de uso común en Estados Unidos, en el sistema inglés pues se mide, pues no le dan un nombre especial, simplemente es en pies libras y pues es más o menos 1 punto, o no sé si exactamente, pero utilizamos esta conversión de 1.356 joules igual a un pie libra. Y bueno, así miden los gringos el trabajo, ¿no? En esas unidades. Pero bueno, aquí estamos pues en un desplazamiento infinitesimal. ¿Qué pasa pues si tenemos un desplazamiento mayor?
digamos, que vamos acá de 1 a 1, se transporta la partícula a 1 a 2, y pues se le está aplicando una fuerza F, que aquí forma un ángulo alfa, ¿no? Con la tangente. Y bueno, lo que mide aquí, de aquí a aquí, pues podemos representarlo con un S2. Y bueno, pues podemos pensar que viene desde acá atrás, desde un origen, o... Bueno, entonces vale S2, pero en sí desde el origen, desde donde empezó, ¿no? Luego de aquí a aquí, podemos pensar lo que mide S1, la longitud, y en su posición actual que mide S. Aquí podemos pensar en un diferencial de S, una pequeña cantidad que se haya movido, y pues su correspondiente dr, que ya no dibujo. Entonces el trabajo total que hizo de A1 a A2, la fuerza F, pues es una integral de línea, ¿no? Entonces el trabajo de F durante ese desplazamiento en el desplazamiento de A1 a A2, en lo que la partícula se mueve de aquí a aquí, qué tanto influyó la fuerza, es una medida de eso, ¿no? Es el siguiente, es U de 1 a 2, así lo vamos a representar, que avanzó de 1 a 2, y pues va a ser la integral de línea desde el punto A1 hasta el punto A2 de F punto dr. La integral de línea, pues como se ve en cálculo vectorial, ¿no? Bueno, otra forma en la que a veces se pone es de S1 a S2 de F por coseno de alfa por ds. Estamos haciendo esto, ¿no? O a veces, bueno, lo representamos así, ¿no? De S1 a S2. Y le ponemos una T de subíndice refiriéndonos a la fuerza tangencial. Pero bueno. Y bueno, si tiene componentes, bueno, son distintas formas de ver lo mismo. Si nos dan las componentes, en lugar de escribir esto, pues escribimos, ¿no? Fx, justo como lo hicimos acá, fx de x, más fy de y, más fz de z. Y ya, ¿no? Son tres integrales, ¿no? Exactamente como se hace en cálculo vectorial, ¿no? Entonces, bueno, si la fuerza es constante, pues es nada más multiplicar por el desplazamiento. Digamos, si estamos ahora en este caso, de A1 a A2, y en todo momento se aplica la misma fuerza, aquí en un ángulo alfa, y la partícula avanzó un delta X. En este caso particular, esa fuerza constante y movimiento rectilíneo
En este caso especial, el trabajo, pues es F por coseno de alfa por el delta X, ¿no? Ya, pues casi pues es la fuerza por distancia, ¿no? Si el alfa fuera cero, pues es el clásico, ¿no? De fuerza por distancia. Y ese pues ya es como un caso particular. Aquí en este espacio podríamos decir otro caso particular, el que tenemos aquí como una especie de resbaladilla. Y vamos a subir aquí una caja. Aquí está A1, aquí pues va en medio y llega hasta acá, A2. A esta A se le aplica la fuerza del peso y queremos ver hasta dónde, qué tanto trabajo hace el peso para subir esta caja de aquí a aquí. Bueno, aquí mide Y1, aquí mide Y, aquí mide Y2. Entonces, trabajo de la fuerza de gravedad. Entonces, en este caso, la diferencial del trabajo, pues está aplicado por la W de Y. Como la W va hacia abajo y el desplazamiento va hacia arriba, y o sea, van en direcciones contrarias, la F pues, bueno, en ese dibujito pues iría como para acá, va en sentido contrario de la dirección de movimiento, entonces por eso es menos, ¿no? Ya que digamos, bueno, Fx, si queremos poner Fx, ¿cuál es la fuerza que actúa en el eje X? Pues es 0. La fuerza que actúa en el Y es menos W y la fuerza que actúa en el Z es 0. Bueno, creo que sí queda más claro, ¿no? Las componentes de la fuerza son 0, menos W 0. Entonces la única que tiene influencia es menos W. Tiene influencia en el de Y. Usamos esta fórmula. Y entonces el trabajo ejercido por la fuerza de gravedad para mover la caja de 1 a 2, pues es integrar esto. El menos lo podemos sacar. Y1 a Y2, W de Y. Y entonces, pues el resultado de esta integral, pues es WY1 menos WY2, ¿no? Otra forma de ponerlo es factorizar el menos W y ponerlo así, Y2 menos Y1. Y Y2 menos Y1, usualmente lo podemos representar como delta Y, ¿no? La diferencia en alturas. Y bueno, hay otros casos interesantes, como el de un resorte o muelle, como dicen en otros lados, supongo que en España. Es trabajo realizado por un resorte o muelle. Entonces, bueno, pues tengo un resorte, supongamos en reposo, y luego pues lo empiezo a estirar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el resorte? Bueno, lo estiro, ¿y qué es lo que hace el resorte? Pues tiende a regresarse a su posición original. Y lo mismo, ¿no? Si lo apachurro, pues tiende a la fuerza a regresarse a su posición original. Donde aquí está
la magnitud de esta fuerza se comprueba experimentalmente, que bueno, es la llamada ley de Hooke, de que es igual a una constante por la coordenada x, donde la coordenada x pues es que tanto se estiró, ¿no?, de su posición original. Esto es x, ¿no? Y bueno, el trabajo ejercido, bueno, en este caso, pues la Fy y la Fz es 0. La Fx es Kx. Fy igual a 0. Fz igual a 0. Entonces la U, o la diferencial de trabajo, pero bueno, aquí la fuerza pues actúa en dirección contraria, ¿no? Entonces aquí habría que ponerle un menos. Entonces el du es menos kx dx. Entonces si quiero encontrar una desde 1 hasta 2, pues habría que integrar, sacamos el menos, y hay que integrar desde x1 a x2, kx dx. Y bueno, la k sale, y la integral de x es x cuadrada entre 2, ¿no? Entonces al final pues quedaría así: un medio de kx1 al cuadrado menos un medio de kx2 al cuadrado, ¿no? Y bueno, el trabajo realizado por la fuerza gravitacional. Entonces, bueno, en este caso estamos, bueno, ya un poco hablando como de planetas y así, ¿no? Tenemos aquí un cuerpo muy masivo. Tenemos por acá otro, igual no tan masivo. Igual este podría ser más masivo, no importa. Generalmente este es el más masivo. Y pues se va desplazando de esta manera, digamos. Y bueno, empieza aquí y acaba acá. Digamos por acá va en medio. Entonces aquí la fuerza gravitacional pues apunta hacia el otro objeto. Tiene su par de acción-reacción que acerca esta hacia acá. Y bueno, la fuerza de gravitación universal, la fuerza de gravitación, según dijo Newton, según pudo probarlo, era igual a una constante g por la multiplicación de las masas entre la separación al cuadrado. R pues es qué tan separadas están, ¿no?, las dos partículas o planetas o lo que sea, ¿no? Donde g es una constante, la multiplicación de las masas, y es dividir entre la distancia de ellas, de las partículas, al cuadrado. Bueno, entonces es eso, y la constante de gravitación universal, que se determina experimentalmente, es un experimento interesante. Pero bueno, al final pues vale 6.67 por 10 a la menos 11 metros cúbicos sobre segundos cuadrados kilogramos. Bueno, ya si lo quieren sacar en sistema inglés, pues ya hagan las conversiones. Pero bueno, el chiste es que esta fuerza se actúa hacia adentro. Aquí el A pues va
aumentando su distancia a la masa m, su radio va aumentando. Entonces lo podemos expresar así. du es igual a menos f de r, o sea, menos g mm entre r cuadrada de r. Y entonces, para hallar el trabajo de la fuerza gravitacional desde 1 hasta 2, pues va a ser menos la integral de R1 a R2 de GMM entre R cuadrada de R. Entonces, pues esas tres constantes salen de la integral, y la integral de 1 entre R cuadrada, pues es menos 1 entre R. Entonces quedaría así, ¿no? GMM entre el R, ya sustituyendo, sería entre R2 menos GMM entre R1, calculando pues esa integral, ¿no? Y bueno, ¿qué más hay que decir? Bueno, del principio de trabajo y energía. Bueno, aquí hago el dibujo, es igual a una partícula de A1 a A2. Tiene una masa m y se le está aplicando una fuerza F. Pero bueno, esta fuerza F la podríamos descomponer en su componente tangencial, valga la redundancia, y radial, ¿no? Como le hemos estado haciendo. O normal, ¿no? Y aquí forma un ángulo alfa. Entonces aquí lo que, bueno, como habíamos dicho, para encontrar el trabajo hay que multiplicar bueno, hay que calcular la integral de esta fuerza, de fuerza tangencial, por el ds desde A1 hasta A2, ¿no? Entonces, o sea, básicamente, bueno, lo que quiero decir es que hay que calcular esta integral de S1 a S2 de Ft diferencial de S, diferencial pues de respecto a esta trayectoria, ¿no? De la longitud respecto a esa trayectoria. Pero bueno, Ft es igual a masa por AT, masa por aceleración, y esa aceleración tangencial pues es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Aplicando la regla de la cadena, como ya habíamos dicho antes, bueno, en unidades pasadas, podríamos ponerlo así. Ok, y bueno, ya que lo tenemos así, ds sobre dt se llama velocidad.
Entonces es m, velocidad. La ds la puedo cancelar y solo me queda db. Entonces ya al sustituir en lugar de S1 y S2, pues es V1 y V2. Y bueno, entonces calculo la integral. Y el trabajo de 1 a 2, pues viene siendo un medio de mv2 al cuadrado menos un medio de mv1 al cuadrado. Al calcular esta integral de aquí. Mejor, bueno, habría que ponerlo aquí, que esto es v y que este se cancela con este, ¿no? Bueno, a un medio de mv cuadrada se le llama energía cinética. Bueno, esa fórmula es importante, ¿no? Esta sí hay que tenerla por ahí. Se le llama energía cinética a esta cuenta, un medio de mv cuadrada. Le ponemos T, porque cinética empieza con T. Bueno, igual, normalmente se le pone con K, porque cinética empieza con K en inglés, pero pues aquí usan otra notación, ¿no? Vamos a usarla, T. Y entonces esto lo puedo poner de la siguiente manera. U de 1 a 2, pues resulta ser T2 menos T1, ¿no? O sea, la energía, el trabajo de A1 a A2 es la resta de la energía cinética en A2 menos la energía cinética en A1. Y básicamente esto me va a implicar una ventaja al analizar problemas de dinámica, ya que pues ya se hace innecesario estar calculando aceleraciones como le hacíamos anteriormente. Había que estar calculando la aceleración y ya de ahí pues hacer el desarrollo. Aquí nos vamos a evitar calcular aceleraciones simplemente con las velocidades y los trabajos. Y bueno, en este cachito que me queda, pues quiero decir algo sobre la potencia. No sé si lo vayamos a ocupar, pero por si acaso. La potencia pues es qué tan rápido puede realizar una máquina un trabajo, ¿no? Potencia. Y pues es la derivada del trabajo respecto del tiempo, ¿no? Si quisiéramos calcular potencia promedio, es el cambio, o bueno, el trabajo entre la cantidad de tiempo que llevo. Si nos vamos pues ya a algo infinitesimal, pues se calcula el límite y se hace la derivada, ¿no? Y bueno, otra forma de ver esto, pues es el du, como habíamos dicho al principio de este video, es f.dr sobre dt, pero dr sobre dt se llama velocidad. Podemos poner como f punto la velocidad. Y bueno, pues así se llama. A veces conviene tenerlo en cuenta pues, para las máquinas, decir de qué potencia tienen. Y pues usualmente se mide en watts por James Watt, que bueno, hizo cosas, ¿no? Con su máquina de vapor y cosas así. En honor de él, pues bueno, la potencia se mide en watts, y donde un watt es igual a un joule por segundo, algo así. Y bueno, esto en sistema internacional, ¿no? En sistema inglés,
o en unidades comunes de Estados Unidos, pues se mide en libras, bueno, en pies libras sobre segundo. Por alguna razón ponen primero los pies. Vamos a poner primero los pies. Pies libras por segundo. Y pues eso es más o menos, o bueno, es 1.356 watts. Y bueno, otra unidad muy utilizada por los gringos también es el caballo de potencia, que a veces llaman caballo de fuerza, pero bueno, es de potencia, no de fuerza. Y bueno, un caballo de potencia se supone que es la potencia promedio que da un caballo, ¿no? De esos que relinchan. Y pues se pone HP, iniciales de caballo de potencia, horsepower, y se supone que son 550 pies libras por segundo o 746 watts, ¿no? Bueno, esas serían las conversiones. Y bueno, la eficiencia energética, pues, ¿sabes? Bueno, lo ponen así. Eficiencia energética de una máquina. Lo ponen con la letra griega eta. Y pues es trabajo de salida sobre trabajo de entrada. Pues es una medida, ¿no? De qué tanta energía se está aprovechando, ¿no? Entre trabajo de entrada o potencia de salida entre potencia de entrada, que viene siendo lo mismo porque estamos dividiendo solamente entre tiempo, arriba y abajo, y pues no, eso no afecta, ¿no? Entre potencia de entrada, ¿no? Bueno, eso puede ser útil, ¿no? Para algunas máquinas, aunque pues creo que nosotros no vamos a usar mucho eso. Entonces, bueno, hasta aquí sería todo por el momento. Muchas gracias.